Bueno, a ver, acá buenas tardes, nos están indicando que estuvimos con algunas dificultades en esta transmisión, pero acá nos informan desde el control técnico que aparentemente todo está dado en condiciones para volver a iniciar. A ver, sí, ahora sí, qué suerte, ya nos están escuchando. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a todos. En este 14 de agosto de 2020, transmitiendo desde Vicente López, Buenos Aires, República Argentina, les damos la bienvenida. Estamos muy contentos, muy contentas todos por este encuentro, en este ciclo de conversatorios que hemos denominado Con la mente y el corazón en el momento presente. Y en este segundo conversatorio virtual llamado El valor educativo del clima emocional, profundizando en la formación profesional continua. Seguimos apostando a nuestra formación, a nuestro enriquecimiento de los conocimientos en un tiempo de desafío y donde, bueno, estamos muy expectantes aquí de recibir la palabra, la experiencia, la voz de nuestras panelistas que en breve ya presentaremos. En esta oportunidad, con la alegría de la transmisión en vivo, es un sueño cumplido porque es la posibilidad de llegar a más comunidades, a más docentes, a más familias, y eso es algo que para el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica es una alegría enorme porque tiene que ver con este legado que Pedro Poveda nos ha dejado. Y bueno, en un momento tan especial donde estamos a poquitos meses, el año que viene, de celebrar el 50 aniversario de la institución povedana aquí en Argentina. Dicho esto, vamos a presentar a quienes nos están acompañando. Le damos la bienvenida a la licenciada Mónica Diegues, directora general de nuestra institución. Bienvenida, Mónica. Bienvenido, licenciado Juan Carlos Bozo, nuestro director del nivel superior. Bienvenida Marcela Valeiras, nuestra licenciada, nuestra vicedirectora del nivel superior. Bienvenida, licenciada María Gabriela García, nuestra coordinadora pedagógica del nivel superior. Bienvenido y agradecidísimos a vos, nuestro compañero docente, licenciado Mariano Ortiz, ya que vos fuiste un poco el motor de este encuentro y te lo agradecemos por todo lo que vamos a construir juntos. Les damos la bienvenida a cada una de nuestras compañeras y compañeros docentes de las carreras del Instituto Pedro Poveda, que son el profesorado en educación inicial y la tecnicatura en psicopedagogía. Les damos la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos de ambas carreras, de primero, segundo, tercero y cuarto año, allí con una fuerza y un empuje enormes por seguir aprendiendo en este tiempo de dificultad, que es un tiempo de oportunidad. Y, como decíamos hace unos minutos, el agradecimiento y la alegría de darles la bienvenida a tantos docentes, colegas, profesionales, familias, amigos que nos acompañan, no solo desde Buenos Aires, sino también de nuestras provincias, del interior del país y de distintos países del mundo. Así que, bueno, sean todos muy bienvenidos. Para no demorar demasiado este encuentro y ya estar así con esta expectativa de recibir a nuestras panelistas, simplemente ofrecer esta palabra en relación al lugar de las emociones y del encuentro que hoy nos convoca. En este tiempo de desafío, que es un tiempo de oportunidad, nos encontramos pensando en las instituciones educativas y en los consultorios, en las instituciones de salud, pero especialmente en las instituciones educativas, cuáles son esos irrenunciables que nos debemos comprometer para que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, estudiantes, no les falte. Aquellos contenidos y conocimientos que garanticen su derecho a ser educados. Aquellas competencias intelectuales y herramientas cognitivas que los alineen en un camino de igualdad y de oportunidad. Pero también es el momento de revalorizar y de comprometernos en este cuidado de las emociones, que son ese motor, que son esa luz que ilumina este corazón, como dice nuestro ciclo, con este corazón presente en este tiempo y donde, como este tiempo sin tiempo se sigue extendiendo, necesitamos cuanto más fortalecer. Así que con estas palabras me detengo solo un minuto más para contarles cuál va a ser la dinámica del conversatorio, y va a ser la siguiente. A partir de ahora yo voy a ir dando la palabra a las panelistas que nos van a dar su voz y su luz acerca de estas temáticas tan importantes para todos nosotros en esta primera parte.
Ustedes van a poder ir en el chat, que allí se encuentra en pantalla, pueden ir escribiendo sus consultas, sus dudas, sus inquietudes, para nosotras poder recogerlos, y así en una segunda parte nuestras panelistas van a poder ir respondiendo una a una esas preguntas. Así que si estamos todos de acuerdo y dichas estas palabras, vamos a comenzar con esta parte tan importante de recibir a nuestra primer panelista, y le vamos a dar la bienvenida a Sonia Fox. Sonia es especialista en educación por la Universidad de San Andrés. Es licenciada en Psicología Educacional de la Universidad Católica Argentina, profesora en Pedagogía y Psicología de la Universidad Católica Argentina, y realizó el posgrado en Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona. Integró el equipo de mejora escolar del proyecto Escuelas del Futuro de la Universidad de San Andrés y fue coordinadora pedagógica del programa ABC, que es Arte, Bienestar y Creatividad en la comunidad de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se dedica Sonia a la formación docente en educación emocional y al asesoramiento en el diseño e implementación de programas de educación emocional y clima escolar. Sonia fue asesora de contenido en las temáticas de clima escolar y educación emocional para la innovación educativa, Red de Escuelas de Aprendizaje, de la Dirección Provincial de Evaluación y Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Sonia es coautora del curso virtual Las capacidades socioemocionales en la escuela y coautora y referente de contenido del curso virtual La regulación emocional en el aprendizaje, ambos del Instituto Nacional de Formación Docente. Es coautora del Cerebro que Aprende, autora de Las emociones en la escuela y coautora de Bienestar, Emociones y Aprendizaje. Es compiladora y coautora de la Educación Emocional en el Nivel Inicial y socia fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Sonia, aquí te escuchamos. Gracias Mariel, y muchísimas gracias al Instituto Poveda por la invitación y esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Y algo muy importante que quiero agregar es que formé parte del Instituto Poveda durante 10 años como profesora en el profesorado de educación de nivel inicial, así que fue una etapa de mi vida muy importante y tengo el Poveda en un lugar especial en mi corazón, así que eso me encanta poder volver a estar compartiendo con ustedes en este momento. Y como para comenzar a dejar como algunas ideas importantes en estos pocos minutos, creo que una frase de Aristóteles viene muy bien tomarla, que decía que educar la mente sin educar el corazón no es verdadera educación. Entonces, justamente en esta imagen que ustedes pusieron, ¿no?, donde está el cerebro y está el corazón, bueno, necesitamos que esté unido, ¿no? Necesitamos que todo el desarrollo de la persona sea un desarrollo realmente integral. Y ya nuestra ley de educación nacional nos habla, ¿no?, de la necesidad de poder educar de manera integral a la persona. Pero bueno, cuando pensamos en la tradición de nuestra educación, realmente siempre hubo como más fuerza, o mucho más, más fuerza puesta en lo que era lo cognitivo y no tanto en la dimensión emocional. Y nosotros somos integrales, tenemos varias dimensiones, entre las cuales está la dimensión corporal, la dimensión emocional, esta fuerza, ¿no?, esta energía que trae toda la dimensión emocional y también la dimensión cognitiva. Por lo menos en estas tres dimensiones podemos estar de acuerdo que todas tenemos estas tres dimensiones. Y por eso son integrales, están totalmente integradas
en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Por eso, cuando pensamos en la mejor forma de enseñar y la mejor forma para que nuestros niños y jóvenes aprendan, no podemos ya dejar a un lado la dimensión emocional. ¿Y por qué esto está cambiando? Ya hace más de 25 años que hay muchísima investigación, investigación científica acerca del impacto que tiene la dimensión emocional en el aprendizaje. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, porque la educación se ha ido nutriendo de diferentes áreas del conocimiento, de diferentes campos científicos, como por ejemplo las neurociencias, y dentro de la neurociencia afectiva, con Antonio Damasio, con Marie-Hélène Mordillo-Yan, son personas que han estado hace muchos años investigando el vínculo entre la emoción y la cognición, pero también desde la psicología positiva, que también es bastante nueva, y bueno, que hace justamente, ¿no?, una mirada mucho más positiva del ser humano, de la persona, mirando las fortalezas, cómo podemos hacer para que ese aprendizaje se dé en un entorno positivo, donde se fortalezca a la persona, y el fin último es el bienestar integral. Entonces, tomamos nosotros la definición de Rafael Vizquerra, que ya hace 20 años que en España están trabajando fuertemente en educación emocional. Cuando uno dice educación emocional, estamos hablando de una aplicación como práctica, ¿sí? Donde implementamos, ¿sí?, programas de educación emocional que estén integrados a la escuela dentro de lo que es el proyecto institucional, con un marco teórico integrador, con propuestas tanto para los docentes como para los alumnos, para las familias. Esta mirada, esta palabra para mí integral tiene diferentes aspectos, ¿no? Pero pensar la educación emocional en todo sentido, desde la familia, desde el alumno, desde el directivo, desde los docentes y desde la institución total. Entonces, cuando pensamos justamente en educación emocional, ¿qué es? Me permito dar la definición de Rafael Vizquerra, que dice que es un proceso educativo continuo y permanente, que busca desarrollar las capacidades emocionales como complemento de las capacidades cognitivas. Y el fin último es el bienestar integral de la persona. Entonces, este concepto de bienestar también es bastante novedoso, ¿no? Vamos a la escuela no solamente para aprender, ¿no?, como antes, como las Sonia. Bueno, estas cosas son las que no suceden. No sé qué pasó, pero bueno. Estas son las emociones que hacen, que nos hacen temblar a veces. ¿Pero quieren que siga? Por supuesto, por supuesto. Bueno, estaba, digamos, terminando de definir, ¿no?, el concepto de educación emocional, que es la aplicación práctica y justamente poder enseñar las capacidades emocionales. Cuando hablo de capacidades emocionales, me gustaría mencionar algunas. Por ejemplo, la conciencia emocional, que es la primera que se trabaja, la capacidad de regulación o capacidad de manejar nuestras emociones, las capacidades sociales, como la empatía, la compasión, el agradecimiento, la perseverancia, el esfuerzo, son habilidades para la vida. El trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, poderme mantener motivado, poder poner una meta, ¿sí?, y generar, bueno, todo este proceso que yo necesito para sostener la meta y llegar. Entonces, todas estas capacidades están integradas dentro de lo que nosotros trabajamos dentro de un modelo integral, ¿bien? La palabra integral vuelve a aparecer acá, o sea, todas las capacidades están conectadas, ¿sí? Y dentro de lo que es el concepto de aprendizaje, también hay una integración, porque aprender es un proceso individual, pero también es un proceso social,
es un proceso dinámico, ¿sí? Aprendemos diferente, ¿sí? En diferentes momentos del día, en diferentes días, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a la mañana o a la tarde o a la noche, hay quienes están más despiertos, quizás a veces a la noche o a la mañana, bueno, todas estas son cuestiones que son muy importantes tener en cuenta cuando uno piensa el aprendizaje. Y también es contextual, uno aprende según el contexto en que está. Y las emociones están arraigadas dentro de una cultura. Pero también es importante entender que cuando hay emociones que impactan negativamente en nosotros, baja la posibilidad de aprendizaje, baja nuestra atención. Y a veces suben, ¿sí?, aquellas conductas disruptivas en el aula. Entonces, trabajar la educación emocional es también integrar y mirar toda la escuela, mirar el aula y mirar el alumno. Entonces, desde el alumno desarrollamos estas capacidades emocionales que lo van a ayudar a desarrollarse en forma integral en lo personal y también en lo vincular con el otro. Por eso los vínculos, las interacciones son el meollo de la educación, son como esa columna vertebral, ¿sí?, de la educación. Y hoy por hoy, en estos contextos tan volátiles, tan inciertos, tan complejos, no tenemos que sostener de todas formas, digamos, de la manera que podamos, el vínculo de las familias y de los alumnos con la escuela. Porque esto es lo que los va a mantener motivados, esto es lo que va a mantener como viva esa llama de querer seguir aprendiendo. Entonces, hoy en todos los contextos se está hablando, ¿sí?, de los vínculos, de qué importante es sostener la mirada. La mirada, bueno, hoy no podemos estar cerca, estamos distanciados, pero podemos acercarnos a través de la voz, a través de esta mirada, podemos, ¿sí?, hacer un llamado por teléfono a una familia, a un joven, saber cómo está. Esto hace ¿no?, a justamente mantener esta interacción de los actores educativos con la escuela. Y esto genera además un sentido de pertenencia muy importante y da seguridad emocional. Estos son todos aspectos diferentes que se van interrelacionando, digamos, enlazando para brindar un estado de equilibrio emocional. Tenemos más, en este momento, más emociones de impacto negativo. Hay mucha ansiedad, mucho miedo, mucho enojo, y esto es no solamente en los niños, en los jóvenes, sino también lo estamos viendo en las familias, mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo hacemos? Necesitamos lograr un equilibrio emocional para que puedan estar más abiertos al aprendizaje. Entonces, bueno, lo emocional afecta la atención, afecta la memoria, afecta todos los procesos cognitivos. Por eso es importante, ¿sí?, ver qué propuestas hacemos, desde cómo nos conectamos, cómo saludamos, cómo nos vinculamos, qué tipo de propuestas hacemos. ¿Son generadoras de emociones positivas? Porque necesitamos equilibrar justamente en estos momentos tan difíciles, generar emociones positivas, porque estamos todo el tiempo, ¿sí?, con mucha preocupación. Entonces necesitamos equilibrar, tener una emoción, ¿sí?, un estado de salud emocional equilibrado. Y justamente se están haciendo muchos estudios, y acá en Argentina también, acerca de los índices de depresión que están aumentando por esta pandemia. Y en Europa también ya sabemos que esto está aumentando muchísimo. Entonces, tenemos que ocuparnos de esta dimensión emocional para que nuestros niños puedan aprender mejor, para que puedan estar más tranquilos, para que puedan aprender estrategias de regulación emocional, para lograr esta calma interior, para poder tranquilizarse, respirar, todo lo que tiene que ver con atención plena. Bueno, todo esto se trabaja desde la educación emocional, buscando justamente el bienestar. Y si estamos bien nosotros, los docentes, que este es otro capítulo, ¿no?, aparte, si estamos bien los docentes, vamos a poder estar bien en vínculo con los demás. Digo capítulo aparte porque esto nos pasa por el cuerpo también, estamos muy tensos, estamos trabajando horas de más, estamos en situaciones
realmente difíciles, aprendiendo tecnología, aprendiendo a manejarnos en un entorno que no era amigable para nosotros en general, estamos más acostumbrados a lo presencial. Pero bueno, cómo necesitamos también tener esta conciencia emocional como capacidad para poder parar y pensar, para poder dedicarnos tiempo, para poder hacer este check-in emocional, para poder, bueno, buscar de hacer cosas que nos hacen bien, de pensar, de tener momentos para meditar, para orar, para tener esperanza, para renovar nuestra energía y estar en continuo cuidado de nosotros mismos. No nos olvidemos de nosotros, de los docentes, porque tenemos una responsabilidad social increíble y bueno, necesitamos estar juntos, necesitamos escucharnos, escuchar a las familias, escuchar a los jóvenes y desde los directivos, escuchar también a los docentes y buscar las maneras de acompañarnos, generar esta comunidad de aprendizaje. Y creo que si nos sentimos acompañados, si nos sentimos vinculados, si nos sentimos escuchados, creo que es por ahí, ¿no? Creo que es generar, ¿no?, estos momentos y espacios de bienestar como para poder seguir adelante y afrontar esta situación tan compleja que estamos viviendo. Creo que con esto estoy como resumiendo un poco, podría hablar mucho más, pero quiero también dejar espacio para escuchar a mis compañeros. Sonia, muchísimas gracias por cada una de tus palabras. Me quedaba pensando en tu comienzo y en tu final. Comenzaste hablando del clima positivo y cerraste con la palabra cuidado. Nos cuidamos nosotros y de ese modo podemos cuidar a quienes tenemos al lado. Es un proceso y es un desafío de cada día en los planos laborales, profesionales, docentes, pero también personales, en el ámbito de nuestra familia. Por eso, gracias por darnos luz también sobre nuestros seres personales. Antes de dar paso a nuestra segunda panelista, queremos recordarles que tienen a su disposición el chat para poder expresarse, contarnos qué van viviendo, qué van sintiendo, si tienen dudas, inquietudes, consultas, aprovechen, es un momento hermoso para poder seguir construyendo conocimiento. Y ahora sí, entonces, llegó el momento de darle la bienvenida a Josefina Peire. Josefina es magíster y especialista en educación, egresada de la Universidad de San Andrés. Es además profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como coordinadora pedagógica en la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue coordinadora nacional del Desarrollo Profesional en Gestión Educativa del Instituto Nacional de Formación Docente INFOD. Es coordinadora de la actualización académica en educación emocional y clima escolar de la Universidad Católica Argentina. Josefina es coordinadora pedagógica de las guías del formador para la formación de equipos directivos y supervisores del Ministerio de Educación de la Nación, coautora del libro El cerebro que aprende y coautora del capítulo Los diarios de formación en el libro Las prácticas como eje de la formación docente de Anijovic y Capelletti. Josefina, te escuchamos, un gustazo enorme. Bueno, buenas tardes, Mariel, gracias por la presentación y gracias al Poveda por invitarnos y a todos los que nos están mirando en este horario, compartiendo con nosotros. Como habrán visto, compartí varias aventuras con Sonia, libros y aventuras juntas, así que feliz de compartir este panel con ella y conociendo también a Isabel, así que gracias por este espacio. Me alegro que hayamos tocado todos el tema de la pandemia, porque sí, yo decía, no puedo hablar de clima escolar sin hablar de lo que estamos viviendo, y creo, como dijo al inicio Mariel, es un momento de mucho desafío, pero también es un momento de mucha oportunidad, al menos para los que estamos convencidos de que las emociones tienen un rol importantísimo en nuestras vidas. Son las que aparecen cada vez que decidimos algo, desde que nos ponemos hasta si levantarnos, y entonces este momento que estamos viviendo difícil, pero de oportunidad, nos trajo visibilizar mucho esto, ¿no? Visibilizar
las emociones a flor de piel, los niños con el miedo a los barbijos. Yo tengo chicas chiquitas, así que lo vivo de cerca. El miedo a contagiarnos, que tenemos todos. La ansiedad del encierro, tantos días nos empezó a traer ansiedad. Y sin duda vimos el rol importantísimo de las familias en nuestra tarea en la escuela, y también vivimos un gran desafío como escuela en aprender algo, como decía Sonia. En 10 años, dicen los especialistas, hubiésemos estado en lo que estamos ahora. O sea, 10 años nos hubiese tomado alcanzar la dinámica que tenemos ahora virtual, de que todos conocemos el Zoom, todos conocemos el Meet. Así que hicimos algo que solíamos hacer a 10 kilómetros por hora a 400 kilómetros por hora, ¿no? Fue como una vorágine de innovación, que obviamente eso repercute muchísimo en las emociones. Tuvimos que aprender a trabajar con mucha heterogeneidad, chicos conectadísimos y chicos nada conectados, y también tuvimos que personalizar mucho la enseñanza, cosa que es buenísimo. Quizás siento que se perdió un poco lo grupal, pero bueno, tuvimos varias ganancias, pero lo que más me impresiona es que estamos todos con las miradas en las emociones. Los países están pensando en el bienestar de los docentes, en el bienestar de los niños. En la ciudad se permitió ir a las plazas simplemente por bienestar de los niños psicológico, ¿sí? Siendo que era un riesgo. Igualmente, por el bienestar emocional se permitió salir. Y ahora se están pensando todos los protocolos de vuelta a clase, y no hay protocolo de ninguna provincia que no nombre el tema del cuidado de las emociones. Entonces, digo, para nosotros por lo menos es una gran oportunidad de visibilizar esto, ¿no es cierto? Y como decían, cuando uno entra en crisis siempre vuelve a lo esencial, a lo básico. Y ahí nos dimos cuenta que en lo esencial y en lo básico está el ser. Y volvimos a ese ser, a preguntarnos por ese ser, por esas emociones, porque uno vuelve a lo más humano, a lo que nos hace más humanos, ¿no? Y en relación al clima específicamente, también visibilizamos muchas cosas, ¿no? Yo pienso mucho en las escuelas que tienen muchas demandas de los padres, de que mucho sumo, poco sumo, y ahí uno puede ver la confianza que esa escuela logró o no construir con las familias, ¿no? Si las familias cuestionan mucho lo que hacemos, sin darnos un changüí de poder ayornarnos, de poder dar una mejor respuesta, bueno, nos tendríamos que preguntar si no logramos construir del todo esa confianza. Y a su vez, aprender a escuchar mucho, porque creo que las escuelas debemos escuchar también esas demandas de los padres, ¿no? Porque algo nos están diciendo. Entonces, ahí por un lado el tema de la confianza, que es un tema clave en el clima. Y después también, bueno, tuvimos muchas cosas, ¿no? Chicos en secundaria que se sacan una foto así, como si estuvieran en la clase y después no están. La relación de los docentes también con los directivos, que obviamente los docentes nos sentimos muy exigidos, y bueno, cómo es esa relación tensa, en el momento tenso, también nos hace y nos habla de cómo es nuestro clima a nivel institucional. O sea, estamos viviendo un clima institucional sin paredes, y se están visibilizando las cosas construidas previas o no. Porque recuerden que, y acá tomo la definición de Casa SUS, que con Sonia, bueno, lo trabajamos mucho, hace muchos años, que es que el clima son las percepciones de los actores, de las relaciones interpersonales que se generan en la escuela, entre los alumnos, entre los docentes y los alumnos, de los docentes con los directivos, incluso los padres que son parte de la comunidad educativa. Son las percepciones de ellos respecto de esas relaciones y del marco que las enmarca, ¿sí? Y yo pensaba, bueno, ¿qué les puedo decir del clima? Porque hay tanto para decir del clima, pero yo siempre hablo de cuatro, pienso mucho que cuando uno se hace reglas mnemotécnicas para ayudar a recordar, lo tiene más presente, ¿no? Esto en realidad se lo robé al coaching, que dice como tener algunas reglas mnemotécnicas que nos recuerden a dónde queremos ir. Y mi regla mnemotécnica para el clima son 4 P's. La primera es protección,
¿sí? Esa me parece incluso la más importante, ¿no? La seguridad física y emocional. Todos los estudiantes que debemos tener acá conectados con nosotros deben haber estudiado, espero, la pirámide de necesidades de Maslow. Y fíjense que la primera son las necesidades fisiológicas, tomar agua y comer, y la segunda es la seguridad física y emocional. Entonces, protección me parece como la primera palabra elegida para pensar en cómo mejorar el clima o cómo cuidar ese clima, ¿no? Y siempre con Sonia traemos un listado de situaciones de estrés que generó Jane Brunstein, que nos parece muy, muy concreta, ¿no? Tiene 59 situaciones que los chicos viven de estrés en la escuela. Y a mí siempre me impresionó una que dice que el no ser protegidos por los adultos en el recreo es una gran situación de estrés en los niños. Y creo que es la que más me llama la atención porque he vivido como docente chicos peleándose y por ahí uno disimula que no los ve, pero sobre todo cuando hay burla o cuando hay algo que emocionalmente es muy fuerte, no podemos dejar de intervenir como docentes, ¿no? Por esta protección, por esta seguridad, no solo física, sino también emocional de nuestros estudiantes. Entonces, la primera es protección. La segunda es poder o participación, sentir que uno tiene voz en la institución, sobre todo con los chicos más grandes desde ya, y por eso es bueno hacerlos participar en proyectos sociales, en instancias diferentes en la escuela, donde ellos puedan producir, donde puedan poner su voz, en los consejos de convivencia, pero en los chiquitos también hay que generarles espacios y no siempre ser recibidores de lo que los docentes nos traen ya armadito, ¿no? Sino poder como sentir que uno es parte y poder participar. La tercera P es la pertenencia, que Sonia lo dijo, porque no podemos no hablar de la pertenencia, ¿no? El apego a la escuela. Sobre todo en los chicos chiquitos, tienen que poder sentir un apego a la escuela que por lo general tiene que ver con el vínculo con los adultos, sobre todo en los chiquitos. Pero en los grandes también hay una investigación que siempre traemos de Cornejo y Redondo de Chile, del clima escolar percibido por los alumnos de la enseñanza media, que dice que los estudiantes de secundaria también necesitan ser escuchados por sus docentes y los tienen como referentes en sus temas de la adolescencia. Entonces, tanto niños como adolescentes necesitan sentir ese apego a la escuela para poder estar bien en la escuela. Y la cuarta y última es la planificación. Suena raro que la planificación sea parte del clima, pero es importantísimo los roles y funciones, tener claro las normas de convivencia, tener información. Cuando no tenemos información empieza el run run, tener claro hacia dónde vamos, tener el espacio del aula pensado. Cuando el docente planifica y tiene el aula pensada para esos chicos, eso los chicos se dan cuenta enseguida, un docente que planifica de un docente que improvisa, ¿no? Así que todo eso, las 4 P's, dijimos, la protección en primer lugar, la participación, la pertenencia y la planificación. Y esto también va para los docentes, ¿no? Podemos pensar la protección del docente frente a los padres, siempre decir, bueno, lo voy a hablar con la docente como directores, ¿no? Lo voy a hablar con la docente primero y después vuelvo a los padres, pero siempre cuidando a ese docente. La participación, por ejemplo, en el proyecto escuela, el distribuir el liderazgo, permitir probar cosas innovadoras. La pertenencia, sin duda, ¿sí? El trabajo es un lugar de santificación, es un lugar de desarrollar mi proyecto de vida. Entonces, también los docentes tienen que sentir en esa cultura colaborativa sentido de pertenencia, y la planificación, sin dudar, para el trabajo docente es clave saber hacia dónde vamos, cuál es la visión compartida, cuáles son nuestras metas, porque claramente todo eso es motivador, ¿sí? Despierta la motivación. Así que bueno, les dejo esas 4 P's, acuérdense la charla de José Peire con las 4 P's, y me parece cierro con que en estos días, ahora en julio, salió un documento de la UNESCO que se los recomiendo fervientemente, que se llama
Rethinking Learning, está en inglés, lamentablemente, pero bueno, les traduje la frase del monje budista que trabaja con la UNESCO, ¿sí? Todas las cuestiones del bienestar y de las emociones. Rethinking Learning, es espectacular el documento, toca todos los temas de Social Emotional Learning, o sea, de educación emocional, e incluyen, por supuesto, el clima emocional. Y este monje que se llama Matthew Ricard dice: necesitamos ser creativos en ayudar a la gente joven a enfrentar un mundo que cambia rápidamente. Y es precisamente donde las capacidades socioemocionales pueden ser una poderosa herramienta para navegar esos cambios. Bueno, Josefina, qué palabras nos has ofrecido, con qué actualidad además, con qué actualidad hoy las podemos recibir. Muchísimas gracias. Vamos así como haciendo un entretejido, vamos enlazando este cuidado del que hablaba hace unos minutos Sonia, de este clima positivo. Josefina con estas 4P nos trae el desafío no solo de observar, cuidar, proteger, generar pertenencia y planificar aquellas vivencias y emociones, además de los conocimientos que nuestros alumnos van transitando, sino también nuestro propio rol docente. Por eso volvemos a este comienzo y a este encuentro, a este conversatorio virtual, que pone el acento en la formación profesional continua. Por eso es una invitación muy valiosa. Muchísimas gracias, Josefina. Y ahora sí, estamos en condiciones de darle una enorme bienvenida a nuestra querida Isabel Pinzemín. Isabel es médica, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2018 y en la actualidad ha asumido la presidencia de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. También es profesora universitaria de filosofía, cuyo título es de la Universidad Católica Argentina. Posee el DEA en Filosofía de la Cultura, obtenido en la Universidad de París, la Sorbona, Francia. Ha sido docente y directora de nuestra casa de estudios durante 25 años. Desde el año 2012 y hasta el presente, Isabel se desempeña como directora médica del Hospice San Camilo y es miembro de la Sociedad de Ética en Medicina de la Asociación Médica Argentina, desde el año 2012 hasta la actualidad. Querida Isabel, acá estamos para escucharte. Gracias, Mariel. Yo como necesito mostrarles alguna imagen, me encantó todo lo que dijeron porque se engancha re bien con lo que les voy a decir. Pero voy a proyectar una cosita para que la vayamos siguiendo. Perfecto, tómate tu tiempo, así va apareciendo en pantalla. Ahí va. Sí, creo que ahí me parece que... Ahí estamos perfectas, Isa. Ahí va cargando la imagen, muy bien. Porque una de las cosas que dijeron Sonia y Josefina es que la escuela, al volver de esta situación de confinamiento y de pandemia, va a tener que pensar especialmente en el clima emocional y en el trabajo con las emociones, porque ciertamente antes de poder abordar otros aspectos más cognitivos, seguramente vamos a tener que hacer mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces me parece muy oportuno el tema de este conversatorio. Fíjense que yo estaba pensando en la pandemia como imagen de nuestra incertidumbre existencial, ¿no? Por ser humanos, vivimos en una situación de incertidumbre, no tenemos la seguridad total de nada, pero la pandemia nos pone en una situación que nos lo recuerda de manera muy extrema, ¿no? Y a los chicos también, digamos. Y me parece que es Josefina que citó una serie de aspectos, y yo me fijaba, por ejemplo, lo que ha significado para los chicos el miedo a lo desconocido, para los adultos también, porque aún desde el punto de vista médico no había demasiadas seguridades. El confinamiento, que es difícil porque cercena de alguna manera una dimensión
en la que construimos nuestras emociones, que es la dimensión social, ¿no? La relación con los otros. Situaciones de duda, que la duda en sí misma no es negativa, pero una duda extrema y el no poder salir de algunas dudas puede estresarnos fuertemente. La ansiedad, la depresión que citamos recién, el agotamiento, ¿no? Yo veo que hay como un agotamiento producido por el confinamiento que nos quita energía y, sin embargo, me parece que también fue una ocasión para la creatividad, porque creo que hay mucha gente que le fue buscando la vuelta a esta situación y me parece que va a ser un momento como para pensar especialmente cómo vamos a hacer con los chicos a la vuelta a la escuela, ¿no? Respecto de esta incertidumbre existencial, a mí me parece que las emociones tienen mucho que ver con la posición existencial en que uno se pone, ¿no? Es decir, con desde dónde está mirando su vida, hacia dónde cree que va esa vida. Y yo recuerdo, y acá les quería poner una foto un poco para pensar este tema, yo recuerdo un autor que decía que la vida humana recorre, digamos, todo su itinerario entre la caverna y el camino. Es decir, que tenemos un montón de necesidades emocionales que tienen que ver con la seguridad, con la protección. No podemos estar todo el tiempo a la intemperie, con los vínculos cercanos, justamente con esa protección que decía Josefina hace un ratito, que es una necesidad básica. Y que para los chicos en este tiempo y los adolescentes fue bastante estresante no saber mucho dónde estábamos respecto de lo que ocurría, ¿no? Pero si todo es necesidad de seguridad y todo es estar en la caverna, no satisfacemos otras necesidades que engendran otras emociones, que son las del camino, las de ir hacia algún lugar, poder asumir algunos riesgos, poder pensar en poner a prueba nuestras capacidades, poder disfrutar de lo bello. Es decir, que las emociones me parece que son un mundo que transita entre estas dos realidades, ¿no? Y por eso, y pensando en la mirada que Pedro Poveda tiene sobre el mundo emocional, creo que el mundo emocional tiene mucha relación con lo que llamamos la espiritualidad, ¿no? ¿La espiritualidad en qué sentido? En el sentido, ya vamos a ver qué es lo que puede incluir, todas aquellas necesidades que tienen que ver con el sentido de nuestras vidas y nuestro proyecto personal, ¿no? Todos tenemos espiritualidad. Los niños también, esto se ha estudiado muchísimo últimamente, ¿no? Cómo los chicos son especialmente sensibles a aspectos espirituales, necesitan expresarlo, y expresarlo por medios que no siempre son verbales, que pueden ser gráficos, que pueden ser musicales, que pueden ser de muchas maneras. Y esta espiritualidad es evolutiva, es decir, va teniendo determinadas características según la etapa evolutiva de cada chico, ¿no? A veces cuando son chiquitos es más mágico, cuando son más grandes tiene más que ver con los conflictos del sentido de la vida, de los conflictos religiosos, y los chicos también pueden sufrir, y esto se estudia bastante, estrés espiritual, ¿no? Estrés en el sentido de que esa necesidad de seguridad y de camino no están siendo satisfechas. ¿Cuáles serían esas necesidades espirituales que sostienen nuestra emocionalidad? Bueno, por un lado, la necesidad de sentido y de propósito, ¿no? De saber qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene la muerte, hacia dónde estamos yendo. No necesariamente el final de nuestra vida, sino el propósito más inmediato, los pasos que tenemos que dar, las decisiones que tenemos que ir tomando, ¿no? Otra necesidad muy importante es la necesidad que llamamos de conexión.
Es decir, que conexión no solo con las demás personas, sino conexión también con la naturaleza, con todas aquellas cosas bellas, todas aquellas cosas vitales, que nos pueden estar relacionando básicamente en relación con el mundo emocional, con aquellas dimensiones que la escuela puede proponer fuertemente, es decir, poner a los chicos en conexión con mundos que abran toda una serie de emociones y de conocimientos más allá de lo familiar, ¿no? Importante la necesidad de trascendencia, es decir, de ir más allá de sí mismo, de buscar un fundamento al mundo, de saber dónde estamos parados, y la necesidad de misterio y de paradoja, ¿no? Todos sabemos que somos limitados y tenemos que tolerar esas limitaciones, pero es mucho más lindo mirarlas desde no solo la limitación de nuestro conocimiento, sino la posibilidad de acceso al misterio. ¿Y dónde nos paramos los adultos para satisfacer todo este mundo emocional que surge como base de la espiritualidad, ¿no? Estamos hablando de la educación emocional, y la educación emocional ha sido un campo de muchísimo desarrollo en este tiempo, pero también los aspectos que tienen que ver y que son complementarios de la educación emocional con la educación espiritual y religiosa como cuidado de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta educación espiritual y religiosa apunta a los valores de sentido y a lo que llamamos la pertenencia a algo mayor. Importante, bueno, yo a veces pienso en Freud y su sentimiento oceánico, digo, capaz que la cosa va por acá, pero esa conexión con el universo, esa conexión con los otros, con algo que está más allá de nosotros, es ciertamente algo que enriquece mucho nuestra vida emocional. Fíjense que también hay como una necesidad, un saber dónde está apoyada nuestra existencia, ¿no? La certeza del fundamento de la existencia, qué convicciones tenemos, qué dudas. Y acá yo diría que el mundo emocional apunta a una cosa muy importante. Yo hablaba recién de la conexión, por ejemplo, con la naturaleza, con lo bello, pero con el arte, pero la emocionalidad tiene mucho que ver con la vida ética, ¿no? Todos sabemos que las personas que no pueden sentir empatía por los otros, que no son sensibles al sufrimiento humano, son muy peligrosas en el sentido de que saben que hay algunas psicopatías que impiden realmente esa conexión y que impiden, por lo tanto, una elección ética en la vida, ¿no? El hacerse cargo del otro, el poder mirar el rostro del otro y ser responsable en alguna medida por lo que le ocurra, ¿no? Todos somos religiosos, todos somos espirituales, tengamos o no creencias religiosas. Estas necesidades no necesariamente son religiosas, porque valores de sentido tenemos todos. Pero también, si hay personas que son sensibles a esta dimensión religiosa, también hay, respecto de las necesidades espirituales y de las emociones que podemos desarrollar, que tener mucho cuidado en la educación respecto de qué imagen de Dios transmitimos, ¿no? Si transmitimos un Dios indiferente y lejano, si es un Dios cercano y preocupado por nosotros, si es un Dios amor, o un Dios castigador. ¿Dónde nos estamos parando para dar sustento a nuestra existencia? Necesitamos saber que estamos sostenidos de alguna manera. Pedro Poveda, me gustó muchísimo lo que dijo Sonia sobre la motivación interna, porque en realidad Pedro Poveda alguna vez se ha definido su pedagogía como pedagogía ambiental, ¿no? Como pedagogía del clima emocional, por decir así en los términos que estamos hablando hoy. ¿Y por qué piensa él que ese clima es muy importante? Porque fundamentalmente los alumnos, la educación no es una cuestión de afuera hacia adentro solamente, sino de adentro hacia afuera. Es importante que cada uno encuentre su motivación interna.
¿Por qué? Porque encontrando su motivación interna, encuentra su energía, su ideal, su entusiasmo, y ese clima educativo que es necesario para encontrar esta motivación es el que favorezca la comunicación, la iniciativa, la confianza mutua, la libertad. La posibilidad, siempre le preocupó mucho a Pedro Poveda las oportunidades de libertad que daba la escuela, el entrenamiento en las elecciones, donde la persona del docente es sumamente importante. Nunca reemplazar lo que el alumno puede hacer. Siempre darle oportunidades y acompañamiento para que pueda elegir. ¿Cuáles serían algunas de las características del ambiente escolar mirado desde lo emocional en Pedro Poveda? Él siempre pone mucho el acento en un ambiente sencillo, natural, auténtico, ¿no? La autenticidad es algo difícil de adquirir, no es la espontaneidad, no es decir, bueno, hago lo que me sale solamente. La autenticidad es un largo trabajo personal para que salga de nosotros realmente nuestra elección más importante, ¿no? Y él dice explícitamente, no a la hipocresía, no a que el docente, digamos, no se manifieste como un ser auténtico, porque eso le da la posibilidad de conexión a los chicos y de progreso, ¿no? Sí, él habla mucho de un ambiente escolar que permita la expansión, ¿no? A fin de que cada alumno dé todo lo que pueda dar, ¿no? Un ambiente muy restrictivo que no permite la expansión o que no da posibilidades de elección, como decíamos recién, no sería un ambiente favorable. Sí al desarrollo de los talentos, para que cada uno encuentre su motivación interna, ¿no? Y no un ambiente triste, poco propositivo, a la falta de proyecto, esos ambientes poco estimulantes y emocionalmente muy decaídos. Sí a la confianza respetuosa, no a la falta de respeto de maestros y alumnos, en el sentido de que esto indica que todavía no hemos profundizado en quién es el otro. Sí a la alegría, él insiste mucho en la importancia de que la alegría acompañe nuestra tarea educativa porque en el mundo de los chicos y los adolescentes es fundamental, ya lo sabemos, y tiene mucho que ver con el que haya algo hacia adelante, un proyecto, y no al desorden en el sentido de que los chicos necesitan una regularidad, necesitan una cierta estabilidad emocional a su alrededor para poder crecer con tranquilidad. Otra de las cosas y con esto voy terminando, que son importantes en Pedro Poveda, porque vivió en tiempos él muy violentos, ¿no? Y nosotros estamos viviendo en momentos donde la violencia es cosa de todos los días y nuestras relaciones están siendo cada vez como más violentas, la importancia de desarrollar, digamos, emociones que tengan que ver con la posibilidad de sostener una perseverancia, de sostener la fortaleza frente a las cosas que seguramente en la vida van a aparecer, ¿no? Y yo lo que veo en la tarea a la que me dedico es que muchas veces la enfermedad, por ejemplo, o la muerte, son en la escuela como una sorpresa, como que no son parte de la vida. Y en realidad son situaciones a las que los chicos se van a enfrentar, ¿no? Y yo trabajo bastante con gente que está gravemente enferma y los chicos también pueden pasar, y las familias por esta situación, y la espiritualidad en general, esta posibilidad de encontrar un sentido, de encontrar un fundamento, algo sobre lo que podemos apoyar nuestros pies, de encontrar unas emociones positivas, Sonia habló de la psicología positiva, son predictoras de resiliencia. Sobre esto hay muchos trabajos hechos e importantes. Así que pienso que estos dos aspectos fuertemente relacionados de educación emocional y espiritualidad, es muy importante también tenerlos en cuenta en lo que vamos charlando. Bueno, gracias a todos. Bueno, Isabel, ¿qué poder agregar?
después de escucharte de este modo, y permítanme, no puedo ser muy objetiva en este caso. Simplemente agradecerte y sí, muy sentidos todos, porque como nos tenés acostumbrados, vas enlazando la vida de Pedro Poveda con esta vida tuya de educación y servicio, con ese corazón, y si hay alguna frase que puedo guardar y rescatar y compartir es esto: la educación en este tiempo a través de la fortaleza del amor. Donde el dolor pesa tanto, en muchas casas, en muchas familias, en muchas aulas, en muchos de todos nosotros. Así que gracias por tu voz y por tu luz en este tema. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda parte de este conversatorio virtual, en este día 14 de agosto. Ya estamos, ¿en qué horario? Bueno, la transmisión nos marca las 20:11 de la noche, y vamos a realizar entonces algunas preguntas que han surgido de parte de la audiencia, en el mismo orden en que las expositoras nos fueron compartiendo sus experiencias y su saber. Así que vamos a comenzar por Sonia en este caso, y voy a dar paso a la primera pregunta dirigida a ella entonces. La pregunta dice así: ¿qué estrategias, Sonia, serán las mejores para cuidar a los docentes, a nuestros niños en este tiempo complejo en que los docentes han tenido que reinventarse? Te escuchamos. Bien, bueno, muy interesante la pregunta, porque como veníamos, ¿no?, pensando, y creo que todos lo hemos comentado, la importancia de sostener y de dar apoyo a los docentes, quienes están haciendo un trabajo increíble, porque por un lado tienen su propia vida familiar dentro de su casa, ¿sí?, y por el otro tienen que estar bien para estar bien con sus alumnos y con las familias. Creo que algo que también se mencionó y es parte de la educación emocional es generar canales de comunicación abiertos y estar presente para el docente. Necesitamos generar espacios especiales para que los docentes se encuentren, para que los docentes puedan, como esta aula de maestros o sala de maestros que ya no la tenemos, ¿no?, generar, a veces son 15 minutos antes de arrancar el día, a las 8 de la mañana, poder juntarse, ¿no?, 8 menos cuarto, para compartir el café, compartir, ¿no?, un pequeño desayuno, algo distendido. Cuando esto, por lo menos en la escuela donde estoy yo, esto se empezó a ofrecer, fue voluntario y cada vez se fueron sumando más docentes, este espacio de, bueno, reírnos juntos, alguna anécdota, compartir, ver cómo está, ser sensibles a lo que necesita el otro, porque esta conexión, ¿no?, que también mencionó Isabel, una conexión realmente con intención, ¿no? La intención es facilitar espacios y tiempos para poder estar con esos docentes, poderlos escuchar, poder ser empáticos, tener esta escucha empática, ¿no?, y que puedan, bajo este clima de confianza, poder decir: no estoy bien, estoy muy angustiada, tengo un familiar enfermo, y poderle decir: no te hagas problema, vemos cómo puedo, ¿sí?, solucionar esto, cómo puedo yo estar en vez tuyo, digamos, de poder, ¿no?, poderte reemplazar por unos días hasta que vos estás bien. Esto es como muy dinámico, ¿no? Es muy dinámico, pero realmente hay docentes que se angustian mucho, ¿sí?, que no la están pasando bien. Si nosotros desde la escuela generamos estos espacios donde poder generar, por un lado, emociones positivas, acompañarlos, estar, esto también el docente lo lee como, bueno, la escuela le interesa cómo yo estoy. Más allá de lo que yo enseño, a la escuela le interesa cómo yo estoy como persona. Y esto abre, esto comunica, esto conecta. Y desde ahí es el vínculo que va a sostener, ¿no? Sostener el vínculo de confianza, y va a generar más pertenencia de ese docente a la escuela. Creo que pasa por ahí.
buscar las maneras de generar espacios de escucha, de contención y de afecto hacia el otro. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias porque a través de tu respuesta también nos permitís ir haciendo este entretejido entre las palabras que fueron ofreciendo Isabel, que fue ofreciendo Josefina, las tuyas propias. Y permitime agregar algo más. Vos nos ofreces una herramienta para el aula, pero nos estás ofreciendo la posibilidad de plasmarlo en nuestra vida como seres sociales, que somos en comunidad. Si somos capaces de generar estas herramientas en nuestras escuelas, cuánto más, y sobre todo cuando los pequeños nos miran, ahí tenemos esa responsabilidad de generar acciones que sean modelos para nuestros pequeños, nuestros adolescentes. Gracias. Bueno, ahora sí, estamos en condiciones de dirigir la pregunta para Josefina. Y dice así: ¿qué deberíamos tener en cuenta en la vuelta a las clases para que haya un buen clima? Josefina, te escuchamos. Bueno, gracias. Buena pregunta. Quizás la primera respuesta que me sale es lo que dijo Sonia, ¿no? Primero que todo, cuidar a los docentes, cuidarse ellos, porque nunca se va a poder generar un buen clima de aula con un docente a punto de tener burnout. Así que en ese sentido, creo que hay que hacer un trabajo de cuidarnos mutuamente en la escuela y apoyarnos. Y sin duda hay como dos cosas que se pueden hacer antes de recibir a los chicos, ¿sí? Una tiene que ver con la palabra planificación que yo dije en su momento, y tiene también mucho que ver con este orden que hablaba Isabel, que los chicos y sobre todo los más chiquitos necesitan mucho orden. Después desordenamos al interior del aula para hacer cosas más dinámicas, pero en principio tiene que haber un orden, un adulto presente, y ese orden implica planificación, o sea, tener claro a quién van a acudir cuando suceda tal cosa, a quién le pido tal necesidad, qué tengo que hacer y cómo me tengo que comportar en los distintos lugares, en los distintos espacios, en los distintos momentos. Muchas veces con Sonia reforzamos la idea de que en lo convivencial a veces estamos mucho en lo punitivo y en lo que no deben hacer, en lo que no, y no siempre mostramos lo que sí. Y a veces, sobre todo en los más chiquitos, no saben lo que sí deben hacer en cada tiempo y lugar. Entonces, sin duda, una tarea que podemos hacer previa es planificar los sí y también los no, obviamente, pero digamos, lo que sí se espera que hagamos, sí se espera que nos cuidemos, sí se espera que, no sé, usemos el barbijo, lo que sea, va a haber varios protocolos sanitarios, entonces está bueno ir desde el lado de lo positivo, de sí qué debemos hacer en cada momento y lugar para cuidarnos, no tanto desde lo punitivo, desde por acá te vamos a retar, sino desde por acá nos vamos a cuidar, ¿no? Como el mensaje tendría que ser ese. Y eso implica mucho diálogo, y mucho diálogo también con las familias, que tiene que ser previo, no puede ser que vengan las familias sin saber lo que vamos a proponer, ¿no? Tienen que ya venir informadas. Ese diálogo previo nos va a permitir evitar muchos conflictos que involucren a los chicos en el medio, sobre todo en el jardín, en los grados más chiquitos. Necesitamos tener a las familias como aliadas de entrada, porque va a haber que hacer muchos esfuerzos. Si hicimos esfuerzos hasta ahora, va a haber que hacer un montón de esfuerzos a la vuelta. Entonces, tener a las familias como aliadas es lo ideal, y eso lo logramos solamente a través del diálogo auténtico. Estas mismas palabras me encantan porque todas como que reforzamos el mismo discurso, ¿no? Porque es así, porque va por ahí. Y la otra cosa que sí podemos hacer también anticipadamente es contar con mucha información de nuestros alumnos. ¿Quiénes de verdad pudieron conectarse? ¿Quiénes de verdad pudieron aprender? ¿Qué pudieron aprender? ¿A quiénes nos quedaron afuera? Porque no hicieron ningún Zoom, porque hicieron algunos Zoom, hicieron todos los de la maestra, pero no hicieron ninguna de las curriculares, no sé, depende de la propuesta que hayamos hecho, pero entender mucho el panorama con el que vuelven, ¿sí? Y eso nos va a permitir también anticipadamente pensar qué vamos a hacer con estos que están así y con estos que están así, qué vamos a hacer con esta diversidad. No podemos meterlos todos en el mismo aula y hacer sincrónicamente como al unísono todos lo mismo, porque van a estar en realidades distintas. Siempre los tuvieron, siempre tuvimos aulas heterogéneas, pero ahora mucho más, ¿no? Entonces, eso hay que
anticiparnos a eso. Y no pensar que perdimos el año. Hay algo que escuchamos mucho en este tiempo, que se perdió el año. No perdimos el año. La realidad es que todas las escuelas algo lograron hacer, y ese algo pudo haber impactado más o menos en nuestros estudiantes, y eso es lo que tenemos que indagar como profesionales antes de comenzar a querer dar las clases, digamos. Y todo eso además nos va a permitir lo que sí podemos hacer cuando vuelvan, que es dedicarnos un tiempo a lo emocional. Dedicarnos un tiempo no apurado, ¿no? El tiempo de jugar, que es el mejor, como dice la canción. Bueno, un tiempo de dedicarnos a lo emocional, porque no va a ser un tiempo perdido. Hay chicos que perdieron a sus abuelos, hay chicos que vuelven asustados, hay chicos que vuelven sin saber si se pueden contagiar, hay chicos que fueron contagiados o tuvieron a algún pariente. Entonces, no podemos empezar la clase 1, la vaca, o análisis sintáctico, o la letra A, no importa el tema que sea. Tenemos que sí o sí darle un tiempo a la escucha de cómo están ellos, de lo que les pasa, de lo que vivieron, y de si están para esto, ¿no? Y volver a generar esa motivación intrínseca que hablaban, que claramente primero va a ser extrínseca, va a ser de parte nuestra, para después volverlos a ellos. Hay chicos que hoy no quieren salir de las casas, entonces tenemos que partir de esa realidad. Capaz el chico que tenemos ahí sentado no quiso salir a la mañana y la mamá la trajo a rastras. Entonces, en el mundo, el 40% de los niños volvieron con algún trastorno leve, aunque sea ansiedad, algunos con dejos de depresión o con rasgos de depresión. Entonces, no podemos hacer como si eso no hubiese pasado, ¿no? Entonces hay que dedicarle tiempo. Para poder dedicarle algo de tiempo a eso, sin perder lo que nos queda del año, si es que es este año, o lo que nos quede el año que viene, es tenerlo muy planificado y pensado de antemano como comunidad educativa. Y lo último que digo es un mensaje de lo lúdico. Ojalá no perdamos lo lúdico que se vivió en este tiempo. Las tecnologías nos trajeron muchas cosas lúdicas, o por lo menos eso vi yo en muchas propuestas de los docentes, por las herramientas tecnológicas que fuimos descubriendo, y ojalá eso siga manteniéndose en el aula. Bueno, Josefina, muchísimas gracias. Verdaderamente la pregunta que vos respondiste es una de las grandes preguntas que nos convocan a todos quienes estamos en educación, y me lleva directamente a estas brechas sociales que se van abriendo a partir de este tránsito por la cuarentena, que cuando trabajamos en estos contextos de vulnerabilidad social nos implican un desafío redoblado, justamente en el cómo pensar desde la comunidad educativa, en cómo va a ser ese abrazo a nuestros niños cuando regresen. Así que nos dejás aquí muchas palabras muy alentadoras, como guía, como orientación y como motor para seguir formándonos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, estamos en condiciones de dirigir la pregunta a nuestra querida Isabel. Y la pregunta para vos, Isa, dice lo siguiente: ¿cómo trabajar los valores de sentido en el escenario escolar? Te escuchamos. Sí, en esto quiero decirles que hay mucha literatura sobre trabajo en valores. Eso los invito también a buscar, porque hay también mucho relacionado con la práctica, ¿no?, escolar, y cómo se puede incluir en la práctica escolar toda esta cuestión. Pero digamos, para este momento, yo creo que en general en la vida, en el centro del sentido está la esperanza, ¿no? Cuando uno, es eso que dice Viktor Frankl, por ejemplo, él hace como una especie de tensión entre esperanza y desesperación. Dice que al final de la vida lo que vamos a hacer es un balance, y vamos a decir, bueno, sí, me habré mandado la macana que me habré mandado, pero valió la pena vivir, digamos, ¿no? Entonces me da la sensación de que la esperanza, esa esperanza y el saber que uno va realizando de a poquito su vida, da alegría y da ganas de vivir y da motivación, y los chicos son iguales, ¿no? Y me parece que en algún punto lo importante, cuando los chicos vuelvan, y con todo esto que decían Josefina y Sonia, es que ellos sepan también que nosotros necesitan de ellos y esperan algo de ellos, ¿no? Generalmente uno es más feliz cuando
sabe que hay una demanda y la puede satisfacer de alguna manera, que otro me necesita, otro, puedo hacer algo por otros, ¿no? Evitar como esta cosa más depresiva, y melancólica, de volver siempre sobre las propias necesidades que están y las tenemos que desarrollar y lo que sea, pero digamos que lo transitivo, lo que nos conecta en general es lo que nos hace más felices. Y de eso hay 1000 situaciones en la escuela en que uno desde la solidaridad, desde el acompañamiento de los otros, los puede ayudar a ver, ¿no? Y me parece que eso les da sentido, les da muchísimo sentido. El último sentido, y yo creo que el sentido se va viendo día a día, si se quiere, ¿no? Sobre la base de algunos valores, pero me parece que no tenemos la fórmula última de nuestras vidas, lo vamos descubriendo. Pero bueno, hay que tener el ánimo de responder a esas demandas. Y me parece que algo fundamental es lo que se decía del docente. El docente también hace su recorrido buscando realmente el sentido personal, ¿no? Y en esto yo diría que es muy importante aprovechar las crisis. Esas crisis que siempre nos parecen que son negativas, en realidad creo que en relación con lo emocional, con lo valorativo, son muy importantes, ¿no? Por algo nos genera malestar, nos pone en crisis, y que creo que la manera en que nosotros vayamos resolviendo esas cuestiones, como que nos va a ir haciendo descubrir el verdadero sentido que queremos tener en nuestra vida. Y con los chicos pasa lo mismo. Los chicos, los adolescentes, van teniendo sus pequeñas crisis. Si los acompañamos, y pueden ir descubriendo qué elegir, qué es mejor elegir en esas circunstancias, creo que los ayudamos en el día a día a descubrir ese sentido. Al margen podemos trabajar, lo que les decía, sistemáticamente en la escuela, un montón de técnicas, pero creo que de base, me parece que nosotros mismos tenemos que hacer el camino del sentido, y ahí vamos a poder acompañar a los chicos y como mostrarles que ellos también pueden aportar algo a la vida de los otros. Me parece importante. Bueno, simplemente maravilloso estas palabras que nos ofreces, y vuelvo a tu imagen de la presentación, la caverna y el camino, ¿no? Como que tenemos en muchas oportunidades a lo largo de la vida, tanto en lo profesional como en lo personal, situaciones que nos interpelan y nos hacen sentir dentro de este vacío, dentro de esta oscuridad, dentro de este encierro. Pero ahí está este desafío, Isa, que vos nos proponés, la búsqueda del sentido y el transitar el camino, y que no es solo, sino es con otros. Y volvemos a las palabras de Sonia, de Josefina, del valor de lo que uno siente y comparte, este valor de la empatía y del vernos reflejados y ser espejo del otro también. Muchas gracias. Bueno, en este momento llegó una instancia de compartir una gran noticia, y acá me llega la información sumamente interesante, que en muy poquitito tiempo está por lanzarse el primer postítulo de actualización docente sobre educación emocional y clima escolar, que se va a dictar en la Universidad Católica Argentina. La directora de este postítulo es Sonia Fox. La coordinadora, Josefina Peire. Mariano Ortiz, nuestro compañero, junto con Agustina Calatayud, Delfina Terrado e Hilda Domínguez, componen el cuerpo docente del postítulo. Y para quienes estén interesados, esta propuesta de formación va a tener un formato virtual y empieza el lunes, ya el 17 de agosto, pero acá nos informan que se extienden 2 semanas más el tiempo para poder inscribirse, y ahora en el chat Mariano o Gabriela van a ir dejando allí la dirección de correo electrónico donde ustedes pueden consultar, inscribirse y demás, que la dirección es adriana-cirito@uca.edu.ar. Así que allí lo vamos a tener en el chat para que quienes estén interesados, verdaderamente después de estas maravillosas palabras que acabamos de escuchar, es una propuesta más que valiosa e importante para nuestro recorrido profesional y también para nuestra vida personal. Así que lo mejor para ustedes, para todo el equipazo que forman parte de este postítulo. Y ahora sí, lo lindo también llega a su fin y nos vamos preparando ya para entrar en el tramo de la despedida.
y va a ser de la mano de las palabras de nuestro querido director del nivel superior, Juan Carlos. Acá estamos preparados para escucharte. Gracias, Mariel. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Frente a este sismo inesperado, nosotros con nuevos desafíos, una nueva experiencia vital, creativa, placentera, gratificante, es otro día festivo. Quiero agradecer y muy especialmente a las profesionales intervinientes, a Sonia, a Josefina, a Isabel. Me resultaron sumamente significativos los aportes ofrecidos, identificándome masivamente con ellos. Todo mi reconocimiento. Ya que es una jornada de sentimientos, emociones, dimensiones espirituales, yo desearía comentarles lo siguiente. Durante la actividad me acompañó como telón de fondo la imagen de Pedro Poveda, ya que su pedagogía estaba inspirada en el amor. Es decir, la experiencia del encuentro, el diálogo, los vínculos, la palabra y la escucha atenta. De toda esta pátina está impregnada nuestra casa de estudios. De ahí sus climas envolventes, acogedores, tanto a nivel institucional como áulico. De ahí su impronta en nuestros egresados, significativa síntesis de formación profesional y humanismo, auténtico valor agregado. Y además, con un profundo sentimiento de pertenencia. Pedro Poveda nos sigue diciendo, y más aún hoy en esta coyuntura, la luz siempre se impone a la oscuridad. Ante la urgencia del presente, les comparto la caricia del poeta. Este poema se titula No te rindas, es un poema anónimo que en diversas publicaciones se ha atribuido erróneamente a Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento,
porque no estás solo, porque yo te quiero. Gracias y buenas noches. Gracias a vos. Y nosotros también te queremos y agradecemos toda tu trayectoria y tu acompañamiento en este camino de formación docente en el Instituto Pedro Poveda. Gracias. Gracias por abrazarnos con tu voz en estos momentos donde tanto estamos necesitando y deseando y anhelando el abrazo del ser querido. Vos nos abrazás con la voz. Gracias. Gracias, María. Gracias. Y bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de la despedida, con una emoción enorme, estas emociones a flor de piel con las que hemos navegado en el encuentro. Es muy importante para nosotros en este momento dar un gran, enorme agradecimiento a nuestra directora general, Mónica Díez, que está allí tras bambalinas, que hizo posible a través del soporte técnico que esta transmisión en vivo haya sido un éxito verdadero para todos nosotros. Agradecerles que estén allí, que nos hayan acompañado, soñando en voz alta en un tercer encuentro, ¿por qué no? Nos está gustando mucho encontrarnos. No sabemos cuándo nos vamos a volver a ver, como decía Josefina, desde lo presencial, pero bueno, las distancias se pueden acortar con el sentimiento, con la intención y con la voz. Mi nombre es Mariel Melo, les dejo un fuerte abrazo y vuelvo a reiterar el mensaje con el que cerramos el conversatorio anterior, que tiene que ver con resignificar. Cuando nosotros nos formamos y apelamos y construimos y aprendemos juntos, no solo resignificamos lo que hacemos, sino también lo que somos como seres humanos. Y desde ahí podemos seguir transitando este camino que nos marcaba Isa saliendo de la caverna. Muchísimas gracias, buenas noches para todos, y como ya quedó así como una marca, parece construida de los conversatorios, los saludamos con un hasta mañana siempre. Buenas noches para todos, gracias. Gracias, Mariel. Buenas noches.